Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 26 y hoy subrayamos dentro de nuestro estudio bíblico el versículo 6. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Queridos amigos, estamos dentro del discurso de Pablo ante el rey Agripa, ante Festo, ante Berenice, ante todos estos que representan al tribuno y también ante personas importantes de la ciudad. Nos encontramos en Cesarea Marítima. Es allí donde está Agripa, el rey Agripa II, con su hermana que había visitado a Festo. Quiero escuchar, me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana lo irás. Y aquí le está presentando. Le dice el rey Agripa, le dice a Pablo una vez que lo trajeron a Pablo, se te permite hablar en tu favor, el rey Agripa. Y por eso comienza él. Pablo enseguida extendió la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa. Oñe defendea y poner las cosas, te agradezco, rey Agripa. Y vamos a ver por qué. Acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos. Sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Pero al mismo tiempo, la situación. Es de la familia de Herodes, Agripa II. Y entonces, después de decirle que le escuche con paciencia, comienza ya a desarrollar el cuerpo de su discurso. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, habíamos dicho. Aquí no hay nada que dejar de lado, sino que conociendo mi juventud, esta gente saben quién soy, saben qué es lo que hice y saben cómo vivo. Entonces no pueden venir aquí a decir peligroso lo que sea. No, ellos me conocen demasiado bien. Cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. Yo estuve siempre en medio de mi pueblo en Jerusalén. Por lo tanto, ellos me conocen desde tiempo atrás y si quieren pueden testificar que viví como fariseo en el grupo más estricto de nuestra religión. Pablo entonces de esta manera aquí se está identificando. La identificación es esencial, pero eso también para darnos a entender
que nosotros vivimos de acuerdo a lo que en el contexto histórico vamos viviendo. Y él vivió en su contexto histórico dentro de Jerusalén, dentro del grupo de los fariseos, dice del grupo más estricto, y por lo tanto se puede poner incluso que yo perseguí a la iglesia. Entonces, él les llama la atención, pero esto también testifica y está mostrando que Pablo, al ser un hombre de estricta religiosidad, sin embargo, al ser tocado por el Señor, está enseñando una gran humildad en reconocer la verdad que es Jesucristo, ¿verdad? Y al mismo tiempo que Dios tiene también un proyecto para cada uno de nosotros y que escribe algo nuevo sobre nuestro pasado. Ese pasado te sirve o nos sirve a cada uno de nosotros si reflexionamos de un sentido de revelación de Dios que te llaman de apicutu, y yo suelo decir, para que vos hagas un camino verdadero de conversión. La upea, yo tomo y la reñe convertida. Porque esto decía uno de los grandes santos de la iglesia, ¿verdad? El que no asume, dice, su condición, upea diciendo, no puede convertirse ni puede hacer un camino verdadero de vida cristiana y religiosa. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Si yo soy un caú de primera, un borracho, pero que no asumo, y yo digo, yo se coja uiminte mi. Pero todo lo demás te veré pepe, eres ya poco aquí, no, yo tomo nomás, y viste, de vez en cuando no, ande ya, viste, eso quiere decir no asumir. Jalande ne asumino, ande ya esa cuaseno, entonces ne cambiamos, ahí dice, upeago la dice. Entonces, queridos amigos, esto es interesante. Pablo lo primero que hace es tener esa humildad suficiente y decir, no, yo fui fariseo, yo estuve en este camino. Ahora me doy cuenta que había sido el mensaje del Evangelio de Jesucristo, es lo que me ha cambiado y me ha transformado. Y por lo tanto, ahora soy el que dice, ay de mí si no evangelizar. Daje hoy nos andame eno veñan de yarañe, será pisacuerabe. Volvemos enseguida con más de yarañe, Nuevo Testamento. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obra es maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 26. Hoy queremos subrayar este versículo 6. Y ahora dice, soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Upearejina la oye juzga. Y entonces vamos a ver, este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, relata siempre el crecimiento de la iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Esta es la idea principal, esta es la teología de Lucas. Peya y cuarires a peñan de yara hoy que peñan de pupe, coangañan de ñamosarambija y cuarca, lo que es el evangelio, lo que es la buena noticia y cómo esta iglesia, es decir, cómo este atuazú, las personas que van escuchando y se van adhiriendo a Jesucristo, son cada vez más. ¿Por qué? Y porque descubren la verdad. Si nosotros no descubrimos la verdad, o mejor dicho, no queremos descubrir la verdad en el versículo anterior, por eso nos hablaba de la humildad y de la capacidad de escuchar, de entender, de saber, comprender y hacer un camino de la verdad. Porque hay muchas sectas, religiones, protestantes, ¿verdad? Fanatismo, peandas a religión. Fanatismo da es religión. Fanatismo lo único que te lleva es a separar al diabolos. Por eso de ahí viene la palabra diablo, el que separa a la comunidad. El diabolos, ¿verdad? Bueno, y entonces por eso Hechos de los Apóstoles está insistiendo y está hablando de este crecimiento de la iglesia después de la resurrección de Jesús. Aquí también no es simplemente una cuestión humana, sino que es de Dios. Dios lo ha exaltado, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Todo este capítulo 26, por lo tanto, como decíamos, el discurso de Pablo es de su autodefensa. Defiende su fe. Y en medio de este juicio es que Pablo menciona la esperanza de la promesa que Dios ya había dado. Y aquí estamos entonces, versículo 6. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Entonces Pablo, al hablar de la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, se refiere directamente, como todos sabemos, al capítulo 12 del libro del Génesis, del 1 al 3. Del 1 al 3. Aquí tenemos la promesa de una tierra nueva, ¿verdad? Le dice, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Vea, primer elemento.
La promesa number one. Después le dice que tendrá una descendencia numerosa. ¿Por qué, queridos amigos? Porque de la descendencia numerosa nosotros entendemos que se formará el pueblo de Dios, se forma el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer que el hombre, la humanidad, vuelva a su origen, a lo genesíaco, ya en Yandeubebe. Así como en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estoy puruponá, entonces el ser imagen de Dios. Semejanza que reconozca y que entiende que somos limitados, que somos criaturas, y que no caigamos en la tentación. Si comes de este fruto, tú serás como Dios. Te consideras un Dios. De entemaoía lleva, como si fuese que vas a vivir más de 80, 90, 100 años. De ahí años bebe a la ricota, lleva. Y te consideras luego, no sé. Y vamos a decir que llegue a 100 años. Pero la 200 años ve, listo va. Entonces, eso quiere decir considerarse dioses, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos que exista el mal entre nosotros? ¿Por qué lo que hacemos eso? ¿Por qué lo que queremos ahí, no sé, acumular riquezas para darle a los hijos, para darle a los nietos, a los bisnietos? Pega la gente de preocupación, gente. Darle lo mejor para que él pueda vivir. Educación. Y ahí va a haber educación para todos. ¿Y sabe qué? Y si nosotros a toditos le damos buena educación, trabajo, todas esas cosas así, todo, entonces nadie le va a tener que estar robando al otro, ¿entienden? Nadie va a tener que estar peleándose con el otro. La lógica es esa, pero somos muy ilógicos. Ese es el sentido común. Pero el sentido común es el menos común dentro de nuestra sociedad. Fíjense nomás, en la lógica sería, si todos estamos bien, entonces no vamos a tener que, como yo alguna vez escucho, no, y yo quiero dejar esto para que mis hijos puedan vivir bien, para que mis nietos puedan vivir bien, para que ellos, ¿verdad?, están seguros y que no tengan otros que venir aquí a pelearle. Le quiero dar una seguridad, ¿verdad? Algunos dejan fortunas, ¿verdad?, para 10 generaciones, pero robándole a los otros, y son los que crean entonces después las dificultades, ¿verdad? Entonces por eso es interesante la descendencia, el pueblo de Dios, ese es el llamado. Pero sobre todo porque a través de este pueblo de Dios vendrán las bendiciones, dice, justamente porque somos ejemplos, bendiciones para todas las naciones. Eso quiere decir que aquí habrá alguien que va a regir el pueblo de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tú eres
el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Tengo tanto que agradecer. No hay palabras suficientes. Soy la misma de ayer, nueva criatura soy. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos diciendo sobre este capítulo 26, versículo 6. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Pealaña de cuestión. La promesa de Dios. Pealaña de monguetagüe, que la promesa es la que el Señor le había dado a Abraham. Entonces estamos volviendo a lo genesíaco, decíamos, es decir, a Génesis capítulo 12 del 1 al 3, para salir de la situación en la que nosotros mismos nos hemos metido, que es el egoísmo, que es el pecado, que es entonces el Caín y Abel, la guerra fratricida, la pelea, todo. Capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos estas narraciones existenciales, ¿verdad? El hombre como tal. Bueno. Y entonces por eso, con esta promesa, Dios dice, a través de ustedes, a través del pueblo, de ese pueblo elegido, y tú lo formarás, Abraham, con estas promesas de que yo te daré el cielo en síntesis, la nueva tierra donde mana leche y miel, o mejor dicho también el reino de Dios. Lleva, el reino de Dios. Para eso, tenés que formar un pueblo, es decir, un pueblo con valores, con principios. Esa es la descendencia. Y de ti nacerán los reyes, que regirán, porque el regir pues quiere decir saber llevar adelante a una sociedad, saber organizarte. Pero el rey es el que organiza. Estamos en el concepto ciertamente bíblico, ¿verdad? Hoy en día podemos decir el presidente de la República o el Congreso o los tres poderes juntos, la justicia, que tienen que dirigir y regir, llevar adelante a una nación. Jala ya aplazaron, hoy ya perdieron la 6-0, ella no va a haber nunca justicia. No va a haber entonces el reino de Dios, no va a haber. Por eso algunas veces yo digo, ¿verdad? ¿Será que en el año 200.000 nosotros como nación vamos a llegar a la construcción del reino de Dios? Con añadir amor en el año 2025. Bueno, en fin, ya es. Esta promesa entonces, queridos amigos, no era solo para Israel. Ahí está la universalidad. Nosotros, dice, por eso esa tercera promesa que es la universalidad tiene que llegar. Ustedes son ejemplo como nación para que después den los principios y valores para que todos puedan vivir. ¿Qué Dios es tan grande como el que tienen ustedes, las naciones paganas, que está en medio de ustedes y camina con ustedes? Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que adherirnos a este pueblo. Eso tiene que ser, ese es el objetivo. Esa es la idea teológica, queridos amigos. Es buenísima, pero tenemos que entender, porque entonces nosotros somos los responsables de la construcción del reino de Dios. Es entonces esta promesa para toda la humanidad. Y aquí se cumple, y por eso Pablo dice, se cumple en Jesucristo. Desde el versículo 5, ellos me conocen desde tiempo atrás, y si quieren pueden testificar que yo viví como fariseo, o sea que era un grupo fanático, me iba detrás del grupo más estricto de nuestra religión, y que ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios. Él conoce muy bien como fariseo, como judío, esa promesa hecha por Dios a nuestros padres. Y por eso me están juzgando. Y entonces hay un llamado aquí a juicio de Pablo. Pablo es acusado por quienes y por sus líderes judíos, debido a su predicación de Gustavo Schweber. Le está llamando a la conversión y le está diciendo, peandas a eila ñande yara vipotá, peandas a eila tapeo y saca cueñande ñande yara, que se ha realizado en Jesucristo. El mensaje de Pablo entonces para toda esta comunidad
Es una verdadera herejía. Diga, tú y la pella lleva, mira, pues en este. Él está siendo juzgado justamente porque él mira y se da cuenta y conoce que él está cumpliendo el propósito de Dios. Este es el propósito de Dios. ¿Cómo es que ahora me vas a presentar de esta manera? No puede ser, le dice, no puede ser, no. Y sin embargo, Pablo se mantiene firme y lo dice y lo proclama ante el rey Agripa. Defiende absolutamente una continuidad también, queridos amigos. No es que Pablo está inventando, esta es una continuidad de lo que Dios había prometido, las promesas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo tercero es que él no tiene miedo. Entonces testifica y dice, peas amigo la ñande yara, he iba de cue, pea la ñande yara, omombe uañande hina. Entonces no tengo miedo de anunciarlo, a pesar de que ellos quieren mi muerte, quieren mi cabeza. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice, pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo,
que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice, «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas.
La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice, el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 26, versículo 6. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Queridos amigos, en este versículo 6, 3 elementos interesantes. Primero, que Pablo se mantiene firme ante el rey Agripa y dice, ahora yo soy juzgado, dice, por la promesa de Dios. O sea, en síntesis, ellos me quieren matar de acuerdo a este elemento religioso. Ya Festo le dijo, ¿verdad? Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Es decir, el cumplimiento a través de Jesucristo. Pero Pablo se mantiene siempre en esta posición y por eso que en este versículo 6 le dice eso. Ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Entonces él se mantiene firme. Ahora, con esto también él dice la promesa hecha por Dios. Quiere decir que aquí hay una continuidad entre la ley del Antiguo Testamento, Moisés, y lo que ahora está proponiendo Pablo, es decir, el evangelio, la buena noticia, el reino de Dios, que ya se ha cumplido en la persona de Jesucristo, pero con hechos de los apóstoles, para que exista este reino de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Una teología espectacular. Y por lo tanto, aquí Pablo también nos está demostrando en este
constante discurso suyo en que él testifica a Jesucristo resucitado, que él no tiene miedo absolutamente. Con mucha valentía está diciendo y defendiendo la propuesta del Evangelio. Entonces también a nosotros también Jesús, ¿verdad?, nos está enseñando, nos está diciendo que vamos a tener seguramente mucha oposición, queridos amigos. Muchas oposiciones vamos a tener. El anunciar a Jesucristo, nadie luego dijo que es fácil. Nadie dijo que seguir a Jesucristo es dulce de leche. Nadie dijo eso, nadie, absolutamente. Al contrario, cuando ellos piensan así y cuando Él presenta Marcos capítulo 8, a la mitad, ¿verdad? En el versículo 29, en el 27 comienza, ¿quién dice la gente que soy yo?, etcétera, etcétera. Y después cuando Jesús dice, atención, que el Hijo del Hombre va a tener que padecer, morir, crucificado, muerto, pero al tercer día resucitará. Pedro es el primero de sus seguidores que le dice, pero no, Señor, eso no puede suceder. Hoy botágina el famoso dulce de leche, que el Mesías sea el que haga la magia y que Él solucione esta cuestión, pero Él, sin nuestra participación y sin el esfuerzo del hombre. Jesús le dice, Pedro, detrás de mí, apártate de mí, detrás de mí, satanárego. Satán quiere decir tentador, ¿verdad? O sea, Pedro, lo que vos querés es que yo no cumpla la misión, lo que Dios quiere, para qué fui enviado. Para que ustedes, para que nosotros, yo caminando con ustedes, en primer lugar, yo pase por esta pasión, muerte y resurrección, quiere decir tomar la cruz y seguirle al Señor, el sufrimiento, la lucha, el empeño. Eso es lo que va a construir el reino de Dios. Queridos hermanos, entonces mucha atención. Si nosotros no somos capaces de luchar, de empeñarnos, de tener bien clara nuestra meta, no vamos a poder construir el reino de Dios. Nuestra nación seguirá de la misma manera. Seguiremos en la corrupción y en todo lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo, no hay deseo. Ahora, si hay un deseo y nos ponemos las pilas, ciertamente que ahí el Señor nos está mostrando y nos dice, hay que ser y tener mucha valentía. Por lo tanto, la promesa de Dios, queridos amigos, no es una promesa solamente futura, sino que nos sostiene hoy. Entonces, esta promesa es la que a nosotros nos fortalece también, ¿verdad? Y nos da esa fuerza necesaria para luchar hoy. Al mismo tiempo, queridos amigos, esa famosa esperanza nos da esa confianza para luchar también, ¿verdad? Y para conseguir y hacer. Y sobre todo, queridos amigos, nos recuerda que no estamos solos, ¿verdad? Ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Por una parte, queridos amigos, entonces, fortaleza, fuerza. Por otra parte, también confianza de que este plan de Dios se cumple, ¿verdad? La promesa de Dios. Y sobre todo, queridos amigos, recordemos que si Dios nos ha prometido, Él camina con nosotros, la encarnación. Hoy, mañana en día, para que se cumpla lo que Él ha prometido. El reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra historia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.